Sí, providencialmente el Señor nos da en su palabra para que podamos meditar en esta noche en una porción que está relacionado con el día del Señor. Quisiera invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 35, los primeros 3 versículos solamente. Ya hemos leído todo el capítulo, tenemos el contexto, ya podemos ver de qué vamos a estar hablando las siguientes semanas, pero esta noche vamos a meditar en los primeros 3 versículos, que déjenme decirles que aunque son 3 pequeños versículos, tienen mucho contenido y vamos a intentar con la ayuda del Señor observar toda la exposición para esta noche y que el Señor sea obrando a través de eso. Dice así: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Oremos. Señor, venimos delante de ti agradecidos porque nos permites venir, reunirnos en esta noche, congregados como un pueblo que ha sido apartado y ha sido redimido para una salvación tan grande. Señor, esta noche pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad de no poder por nosotros mismos comprender todo aquello que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Y aun cuando lo comprendemos, no podemos por nuestras propias fuerzas ponerlo en práctica, sino que necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo. Señor, en tu gracia, concédenos ver en tu palabra todas esas maravillas que tú tienes para nosotros y que podamos encontrar deleite en ti, Señor. Obra en mi vida, Señor, dame claridad, ayúdame a entender, Señor, que soy un instrumento tuyo. Obra a pesar de mí, a pesar de mi debilidad. Obra tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, Señor, para que después de este sermón podamos regocijarnos en ti, pero al mismo tiempo ver resultados, transformación en nuestra vida, para gloria de tu nombre, para la edificación de tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Las palabras pueden significar cosas muy distintas, depende de quién las escuche, aunque sea la misma palabra. Una misma palabra puede ser ligera para algunos y para otros puede ser profundamente valiosa. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra descanso? Si pensamos en alguien que tiene tiempo libre, comodidad y control de su vida, probablemente esta palabra sonará como algo normal, como algo esperado, incluso muchas veces algo que se desperdicia. Pero ahora quisiera que pienses en un grupo diferente, en un tipo de persona distinto. ¿Qué significaría la palabra descanso para un esclavo? Para alguien que trabaja sin parar, que no decide sobre su tiempo, que vive bajo el control de otro, que nunca experimenta un día libre. Para ese hombre o para esa mujer, descanso no es solamente una idea bonita, es algo casi inimaginable, es un deseo profundo, es algo que suena a libertad. ¿Por qué mencionamos esto antes de introducirnos a nuestro sermón? Recuerda que quienes están escuchando estas palabras en Éxodo 35 no son un pueblo cualquiera. Es un pueblo que fue esclavo en Egipto, un pueblo que sabía lo que era vivir sin descanso, un pueblo que conocía el peso del trabajo constante, sin alivio, sin pausa, sin libertad. Y a ese pueblo Dios le dice: 6 días trabajarás,
pero el séptimo día será santo día de reposo para Jehová. Hermanos, esto no es solo un mandamiento, es una declaración de redención. Dios está diciéndoles, ya no son esclavos, ya no viven bajo opresión, ahora son mi pueblo y por eso pueden descansar. Pero aquí está lo más importante, como veremos en nuestro sermón. Dios no solo les da descanso, les enseña en quién deben descansar. Entonces, si el reposo es una señal de libertad y un regalo que nos dirige a Dios, la pregunta es, ¿qué nos está enseñando Dios a través del reposo? Este pasaje que veremos esta noche, nos muestra tres verdades claras. Primero, el reposo es un mandato que nos orienta a Dios, en los versículos 1 y 2. Segundo, veremos que el reposo es una advertencia que nos confronta, en el versículo 2, la parte B. Y tercero, el reposo es una obediencia que nos transforma. Veamos entonces nuestra primera sección. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Primero, veamos que nuestro texto nos presenta la ocasión, Moisés llamando al pueblo, para anunciarles no sus palabras, no sus pensamientos, no sus ideas, sino las palabras del Señor. Podría parecer un detalle insignificante, pero es profundamente valioso prestar atención, ya que no estamos ante un mandato dado de manera individual, privada o aislada. Este es un mandato que se le da a la congregación, a la comunidad, al pueblo reunido, al pueblo del pacto, que si prestamos atención en lo que ha ido pasando las semanas pasadas, lo que observamos, el pueblo del pacto renovado. Un pueblo que ha sido apartado para que viva bajo la autoridad de Dios. Así que el mandato del reposo no es simplemente una práctica espiritual privada, sino es una identidad corporativa de la comunidad. Una identidad de un pueblo que ya hemos visto ha sido redimido, de un pueblo que ha sido rescatado de la esclavitud para ahora en libertad pertenecer al verdadero Señor. Y como pueblo redimido ahora debían demostrar, exhibir esta realidad en su manera de vivir. Y en ese contexto corporativo, comunitario, es que reciben este mandato una vez más, porque no es la primera vez, como veremos esta noche. Y Moisés les dice, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. El reposo no nace de la cultura, no nace ni siquiera de la necesidad humana, no nace de una observación práctica de que es bueno descansar, sino que el día de reposo nace en Dios. Es un mandato dado por Él. Y esa sencilla razón cambia completamente la manera en que debemos entenderlo. Porque cuando algo es mandado por Dios, no es negociable. Es parte del orden moral y de la gracia que Dios establece y da para su pueblo. Así que es un mandato divino. ¿Pero cuál es el mandato? 6 días de trabajo y un día séptimo os será santo día de reposo para Jehová. Observa que el mandato no solo incluye el reposo, sino también el trabajo. Dios ha establecido un patrón completo, 6 días de trabajo, un día de reposo. Esto es importante porque la Biblia no desprecia el trabajo. El trabajo es bueno, es parte del diseño de nuestro maravilloso Dios desde la creación. Y podríamos decir mucho más respecto del trabajo, pero el énfasis de nuestro pasaje no se encuentra ahí.
Lo que nos es útil es recordar que el trabajo no es despreciable, pero tiene su lugar, así como también el reposo tiene un lugar muy importante y, como veremos, teológicamente lleno de significado para el pueblo de Dios. Pero ¿qué es el reposo? Aquí debemos prestar mucha atención y vamos a pasar mayor parte del sermón en este primer punto para tratar de asimilar su significado y valor, porque muchas veces nuestra mente puede asociar reposo con no hacer nada. Pero bíblicamente el reposo es mucho más profundo, y eso es lo que veremos empezando desde su origen en el libro de Génesis, en el capítulo 1, los versículos 31, y luego vamos a examinar los primeros 3 versículos del capítulo 2. Vamos a ver muchos pasajes, así que les animo a que estén atentos en sus Biblias. Dice Génesis 1:31, hablando del recuento de la creación, este es el 6º día, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En los otros días Dios dice que era bueno, pero al finalizar su obra dice que era bueno en gran manera, y fue la tarde y mañana el día 6º. Sigamos. Junto con esto está pegado la primera vez que vemos el reposo. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya desde el principio de toda la creación, nuestro Señor estableció el día de reposo. Después de haber hecho toda su obra majestuosa, que llega a decir, esto es bueno en gran manera, mostrando su deleite, su complacencia, entonces Dios reposó. Ahora debemos hacer una pregunta importante. ¿Por qué reposó Dios? ¿Por qué descansó? Porque sabemos con claridad que Dios no se cansa. Él es todopoderoso, Él tiene todos los recursos ilimitados dentro de sí mismo. Así que el reposo de Dios no se debe a que necesite recuperar fuerzas de un gran esfuerzo. Él no es como nosotros, ¿no? Especialmente a medida que van pasando los años, he llegado a ser más consciente de esta realidad, y quizá a los 5, 10 minutos de un poco de ejercicio ya me veo en la necesidad de descansar un poco. Pero en Dios no es así. Entonces, ¿qué significa que Dios reposó? El reposo de Dios consiste en que cesó de su obra de creación para deleitarse en lo que había hecho, y al mismo tiempo, como veremos, establecer un patrón para su creación. Eso es importante. El reposo de Dios consiste en que cesó de su obra de creación para deleitarse en lo que había hecho, y al mismo tiempo establecer un patrón para su creación. Fue un acto intencional. Dios no reposó porque lo necesite, reposó para enseñarnos. Pero además hay algo importante que debemos entender bien aquí. Cuando Dios reposa de su obra de creación, no deja de sostener el universo. Toda la Escritura nos enseña que Dios sigue sustentando todas las cosas segundo a segundo. Dios dejó de crear, pero no dejó de gobernar. Y eso es clave. Porque entonces entendemos que incluso el reposo de Dios no es inactividad absoluta. Y eso es importante. Mantengan eso en mente, porque también nos será útil cuando lo apliquemos a nosotros. No es inactividad absoluta, sino un cese de su obra de creación mientras Él continúa sosteniendo todo. Ahora,
este patrón que Dios establece en la creación luego se convierte en mandamiento para su pueblo. Lo vemos claramente cuando se entrega la ley de Dios o los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Y lo vamos a leer rapidito para que veas nuevamente esto establecido. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Notas la lógica? Es una lógica directa. Dios creó, Dios reposó. Por lo tanto, el hombre debe reposar. Es así de sencillo el argumento. Así que el reposo de Dios, como dijimos, tiene un propósito pedagógico para su pueblo. Dios lo utiliza para formar el corazón de su pueblo. Porque cuando Dios nos manda a detenernos, nos está obligando a reconocer ciertas cosas. Al dejar de trabajar, al dejar de producir, al detener nuestras actividades normales, estamos confesando con nuestra vida que nuestra vida no depende de nuestro esfuerzo constante, que no depende de nuestra provisión, de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, y principalmente que el mundo no se sostiene por nuestras manos. Y entonces entendemos esta verdad, que Dios es el creador, que Dios es el que sostiene todas las cosas, que Dios no depende de mí y que yo dependo completamente de Él. Dios sigue gobernando incluso cuando yo dejo de trabajar. Dios sigue sustentando el universo, pero de manera particular sigue sustentándome a mí. Y este aspecto del sustento de Dios por su pueblo quedó bien enseñado en la travesía del desierto. Incluso antes de que la ley fuera entregada en el monte Sinaí, porque eso es Éxodo 20, el pueblo ya había sido instruido acerca del reposo. ¿Se recuerdan? ¿En qué acontecimiento? Éxodo capítulo 16. ¿Qué sucede ahí? Dios provee el maná en el desierto. Y ya conocemos el contexto. Pero establece un patrón muy claro. Durante 6 días el pueblo debía recoger maná, pero en el 6º día debía recoger una doble porción. ¿Cuál era la razón? Porque el día 7º no debían salir. Dice en este capítulo 16 de Éxodo: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Así que el pueblo no debía salir a buscar el maná. ¿Y por qué mencionamos esto? Esto es un asunto crucial. El pueblo ya sabía, ya había sido enseñado, pero más que eso, ellos mismos ya habían experimentado lo que significa confiar en Dios en relación al reposo. En este evento, el reposo está directamente conectado con la provisión de Dios. Israel no descansaba porque tenía suficiente. Israel descansaba porque Dios prometía proveer suficiente. Así que Dios no solo lo dijo, sino que lo demostró. Mientras ellos descansaban, Dios seguía proveyendo. Y por supuesto, este era un llamado hacia el pueblo a confiar en Dios, que requería un elemento, requería la fe. Porque descansar significaba confiar en que lo que Dios había dado era suficiente.
Israel descansaba porque Dios prometía proveer suficiente. Y eso los llevaba a entender algo fundamental, que su vida no dependía de su esfuerzo constante, sino del Dios que fielmente los sustentaba. Con esa comprensión podemos entender mejor la característica y el propósito del día de reposo, que también está manifestado en nuestro texto. Ahí se nos explica cuál era la característica. Era un reposo santo, pero también el propósito. Era un reposo para Jehová. La palabra santo significa separado, apartado, distinto, consagrado. En otras palabras, está diciendo el día de reposo no es un día común como cualquier otro día, sino que es un día apartado para un propósito específico. Y el propósito queda definido en el mismo pasaje. No hay que inventarnos. Ahí está. Para Jehová. Ese era el propósito. Apuntar al pueblo hacia Dios. Redirigir de las múltiples actividades y responsabilidades que podían tener hacia la prioridad. Por lo tanto, el reposo no es simplemente dejar de trabajar. El reposo tiene una dirección a donde nos quiere llevar. Es hacia Jehová. Esto significa que el reposo no es ocio sin sentido. No es desconectarse de todo sin propósito. Es redirigir la vida hacia Dios. O en otras palabras podemos decir, el propósito bíblico del reposo es cesar de nuestras labores ordinarias para apartarnos hacia Dios, deleitarnos en Él y reconocerlo como nuestro Creador y Proveedor. Esto cambia completamente nuestra perspectiva, porque muchas veces podemos pensar incorrectamente, guardar el día de reposo es igual a no hacer nada. No, bíblicamente guardar el día de reposo es apartar ese día para Dios. Y Dios nos está llamando a algo contracultural, a aprender a vivir reconociendo que Dios es el centro, el proveedor y el soberano de nuestras vidas, a detenernos y a redirigir nuestra mirada hacia Él. Así que ese es el mandato. Ahora, en este mandato hay también una advertencia y ese es nuestro segundo punto. El reposo como advertencia que nos confronta. Hay una advertencia, la parte B dice, cualquiera que en él, o sea, en el día de reposo, hiciere trabajo alguno, morirá. Después de establecer el mandato positivo del reposo, el texto introduce una advertencia contundente. ¿Cuál es la consecuencia? No hay suavidad aquí, no hay matices. El resultado de la desobediencia de este mandato es la muerte. Y esto debe incomodarnos probablemente, porque humanamente hablando podríamos pensar, ¿cómo puede ser tan grave trabajar un día? Parece algo menor a primera vista. ¿Cómo puede tener una consecuencia tan radical? Pero esa pregunta que hacemos revela algo importante en nosotros. Primero, que nuestro estándar de justicia es menor al de Dios. Y segundo, que muchas veces evaluamos el pecado solo por su apariencia externa y no por lo que realmente significa delante de Dios. Y eso lo podemos aplicar a cualquier otro pecado, pero es solo una mentira. ¿Pero qué es lo que está detrás de eso? El problema no es solo trabajar, es lo que representa. Y para entender la gravedad de esta advertencia debemos hacer una distinción fundamental. El problema no es la acción de trabajar por sí misma, sino lo que comunica. En la Escritura,
las acciones del pueblo de Dios nunca son neutrales. Siempre expresan algo más profundo, revelan su corazón. Y para ver el peso de esta advertencia, debemos traer a la mente lo que Dios ya había dicho. Un par de capítulos atrás, en Éxodo capítulo 31, los versículos 13 al 17, el Señor dice lo siguiente, hablando a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Hay muchas ideas que se vuelven a repetir, pero aquí hay algo clave que quiero resaltar. El reposo no era simplemente una práctica espiritual. ¿Notaron que dice el texto? Era una señal del pacto, una marca visible que Israel pertenecía a Dios. Había otra marca que tenía también el pueblo. Probablemente lo recuerdan, ¿verdad? Era la circuncisión. Era una marca sobre el cuerpo. Y ahora hay otra marca sobre el tiempo. El pueblo del Señor es un pueblo marcado, es un pueblo distinto, es un pueblo diferente que lleva señales, de tal manera que los otros pueblos podían identificar y decir, ellos son diferentes. Y para nosotros debería ser de la misma manera. Debería verse todavía en nuestra vida que pertenecemos al Señor. En ese tiempo guardar el día de reposo era decir, este pueblo le pertenece al Señor. Este pueblo vive bajo la autoridad de Dios. Este pueblo confía en su provisión. Por lo tanto, no guardar el reposo era rechazar esa identidad. Era vivir como si no pertenecieran a Dios. Y aún más, mira en este otro pasaje, Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Nos da una razón adicional para guardar el reposo, especialmente en el contexto que estamos viendo ahí de los israelitas. Dice Deuteronomio 5, 12 al 15, presta atención. Guardaréis el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y aquí está la clave. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Puedes ver esa razón adicional para guardar el reposo que Dios les dio? Él está diciendo en otras palabras, ustedes van a reposar porque cuando eran esclavos no había reposo. Así que ahora el reposo para ustedes es una marca de ser un pueblo libre. En Egipto experimentaron la esclavitud sin descanso. Ahora en Dios experimentan redención y hay descanso. El pueblo que ha sido liberado por Dios demuestra su libertad descansando en Él. Entonces, con todo esto, ¿qué significa no guardar el reposo? Significa actuar como si aún fueran esclavos, como si aún dependieran de su propio esfuerzo, como si aún vivieran bajo opresión. En términos prácticos, es negar la redención de Dios. ¿Te das cuenta por qué era un asunto serio? También ya vimos que ellos experimentaron la provisión del maná.
Dios les enseñó a confiar en su provisión diaria y el sexto día recogían doble porción, porque Dios iba a proveer para el séptimo. Entonces, trabajar en el día de reposo era decir, no confío en que Dios va a proveer lo suficiente. Trabajar en el día de reposo también comunicaba algo más. Mi vida depende de mi esfuerzo, no del gobierno de Dios. Era una forma de tomar el lugar de Dios, de decir, yo sostengo mi vida. En otras palabras, no guardar el reposo no es simplemente desobedecer una regla externa, es mostrar incredulidad práctica. Ahora entonces podemos entender mejor por qué una consecuencia tan severa. Era una negación del obrar de Dios y de negar su condición como redimidos, como si nunca Dios los hubiese salvado. Y como podemos ver en la historia de Israel, ellos muchas veces cometieron este pecado y negaron las realidades de la bondad de Dios hacia ellos. La advertencia que encontramos aquí nos muestra la seriedad del mandato. Por supuesto, ahora no estamos bajo la administración del antiguo pacto en el mismo sentido. No aplicamos la pena de muerte ante este pecado, pero el principio sigue siendo válido. Porque lo que este mandamiento revela acerca del corazón humano sigue siendo cierto. Hoy también enfrentamos la misma tentación. Vivir como si todo dependiera de nosotros, confiar en nuestro esfuerzo más que en Dios, llenar nuestras vidas sin espacio para Él. Cuando no oímos su llamado y no redireccionamos nuestra vida hacia Él, estamos comunicando algo, que Dios no es nuestra prioridad, que su provisión no es suficiente, que nuestra seguridad está en nosotros mismos. Así que el problema no es solamente falta de disciplina en cuanto a guardar este día, pero es más profundo, es un problema de fe. No guardar el reposo no es solo desobedecer un mandamiento, es vivir como si Dios no fuera suficiente, como si la salvación no fuera real y como si aún fuéramos esclavos. Es algo serio, tal como nos muestra la advertencia. Y además el pasaje continúa mostrándonos que el reposo cambia radicalmente nuestras vidas. Y ese es nuestro tercer punto. El reposo como obediencia que nos transforma. Versículo 3, volviendo otra vez donde estamos estudiando en Éxodo capítulo 35, el versículo 3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Después de haber establecido el mandato del reposo y la seriedad de su violación, el texto ahora aterriza en algo muy concreto, muy específico. No encenderéis fuego, dice. Esto es importante. Dios no deja el mandamiento en lo abstracto, lo lleva a la vida diaria, lo lleva a nada más ni a nada menos que a la casa. Porque el verdadero problema con frecuencia no ha sido que no podemos entender los principios, sino el problema es no vivirlos, y no vivirlos en los lugares más ordinarios como nuestra propia casa. Pero ¿qué significa no encender fuego? En la vida cotidiana de Israel el fuego era esencial. Se usaba para preparar alimentos, realizar trabajos domésticos, sostener actividades productivas, entre otras cosas. Encender fuego no era simplemente algo simbólico, estaba asociado a la actividad laboral del día. En otras palabras, ¿qué está diciendo Dios? Lo que Él dice es: no vivan este día como cualquier otro día. El mandamiento apunta a una cesación real
de las actividades comunes. ¿Para qué? ¿Se recuerdan para qué? Para apartarse hacia Dios. Pero ya hemos dicho, ¿significa esto entonces que en el día del Señor no debemos hacer absolutamente nada? A lo largo de la historia, algunos han entendido el reposo de esa manera. Han dicho, no hagas esto, ni lo otro, ni tampoco esto. Y consiste en una serie de reglas. Y han convertido el día de reposo en una carga pesada. Pero debemos preguntarnos, ¿es ese realmente el corazón del mandamiento? ¿Es eso lo que hemos explicado? La Escritura es clara, tal como hemos visto. El reposo no es inactividad total, es redirigirnos hacia Dios. La clave no es solo lo que dejamos de hacer, es para quién vivimos ese día, para quién hacemos las cosas ese día. El día de reposo no es un vacío, es un día lleno de Dios. También nuestro Señor tuvo que enfrentarse con algo similar en sus días. Había un grupo de personas, los fariseos y los escribas, que habían convertido el día de reposo en una carga. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, Jesús sana intencionalmente a un hombre y pregunta, ¿es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? Porque los fariseos habían llegado a pensar que ayudar era trabajo. En Mateo 12, los discípulos arrancan espigas porque tenían hambre y Jesús responde, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lo que está haciendo nuestro Señor es mostrarnos que el reposo no está por encima de la necesidad, no anula la misericordia y no es una carga. Lamentablemente los fariseos habían desarrollado muchas reglas. Ustedes pueden hacer la tarea en casa y averiguar todo eso. Incluso había límites de distancia para caminar. ¿En qué momento dar un paso más ya se convertía en trabajo? El resultado, el día de reposo, en vez de direccionarnos al Señor, de descansar en Él, se convirtió en un día pesado. Por eso Jesús les dijo en Mateo 23, ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar. El problema no era el mandamiento de Dios, eran las reglas humanas que ellos pusieron, que escondieron el verdadero propósito. En la historia, dentro de la teología reformada, se reconocieron 3 categorías de obras que Dios nos manda a realizar en el día de reposo. Esto nos puede ayudar como a sintetizar o tener un esquema. Las obras de piedad, que ahí nos referimos a la adoración, a la oración, a la palabra, a la comunión con el pueblo del Señor. Las obras de necesidad, como comer, atender situaciones urgentes y cuidar de la vida en general. Y tercero, las obras de misericordia, ayudar a otros, servir, hacer el bien. Entonces, hay una cesación real de nuestras labores ordinarias. No es un día común, pero no es un vacío, no es un aburrimiento ni pasividad, es un día lleno de propósito para adorar, para escuchar la palabra, para orar, para disfrutar de la comunión con el pueblo de Dios. El día del Señor no es un día para no hacer nada, es un día para hacer lo que más importa, buscar a Dios y disfrutar de Él con su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando realmente este verso, el versículo 3? Está enseñándonos que el reposo debe afectar toda la vida, incluso lo más cotidiano, incluso lo más simple, incluso lo que parece insignificante. El reposo no es solo dejar de hacer cosas malas, como ya hemos dicho, es dejar de vivir como siempre vivimos para vivir enfocados en Dios. Y eso tiene muchas aplicaciones en la vida de cada uno de ustedes. Cambiar el ritmo de su vida,
cambiar las prioridades, cambiar el enfoque. No es simplemente detener las actividades, es redirigir la vida. Así que el camino a guardar el día de reposo no es el legalismo para que se convierta en una carga pesada, ni tampoco, por supuesto, es el camino de la indiferencia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a vivir como querramos. No. Sino una vida que entiende el propósito, apartar tiempo real, intencional y significativo para Dios. El día del Señor no se guarda preguntando, ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? ¿Cuántos pasos puedo dar y todavía no peco? No, sino preguntando, ¿cómo puedo dedicar mejor este día al Señor? ¿Cómo podemos vivir esto hoy? Por supuesto, no debemos pensar que es solamente una hora el domingo, no es solo asistir a un servicio, es una disposición del corazón que se expresa en decisiones reales. Y cada uno tiene que examinar su corazón delante del Señor. Pregúntate, ¿el día de reposo, el día del Señor en mi vida es diferente a los demás días? ¿Se puede ver claramente que es un día distinto? ¿Estoy realmente apartando tiempo para Dios? ¿O simplemente estoy descansando sin ninguna dirección? ¿Estoy deleitándome con el pueblo de Dios? Porque recuérdense, Dios no nos llamó a reposar, a descansar solos, nos llamó a ser parte de un pueblo. Ahora me gustaría responder un par de objeciones. Alguien podría decir, pero pastor, ¿no son todos los días de Dios? ¿Acaso no es así? ¿Por qué un día especial? Y en un sentido es verdad. Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Y la Biblia es clara. Cada día debemos vivir para Él. Pero aquí debemos tener cuidado. Porque esa afirmación, aunque es verdadera, puede usarse para vaciar de significado lo que Dios ha establecido. Ya hemos dicho en un inicio, la razón por la que hay un día especial no es cultural, no es tradición, no es invención humana, es porque Dios mismo lo apartó, lo santificó. Desde el principio, como ya hemos examinado, en Génesis Dios santifica ese día, en Éxodo 20 Dios manda a guardarlo y otra vez aquí en Éxodo 35 lo reafirma. En conclusión, si Dios ha apartado un día, nosotros no tenemos autoridad para hacerlo común. Ese es el fin del argumento, ¿no? Es la palabra de Dios. Pero necesitamos aterrizar eso porque nos cuesta. Piensa en la siguiente ilustración. Especialmente a los casados les puede ser más, creo, se pueden sentir identificados. También las esposas aquí. Imagina que alguien te dice, todos los días yo amo a mi esposa. Todos los días. Entonces no necesito un día especial para celebrarla. Así que por eso no voy a celebrar su cumpleaños ni nuestro aniversario. Eso suena bien, decir que tú amas a tu esposa todos los días, pero en la práctica, ¿qué pasa si tú haces eso? Bueno, seguro vas a dormir en el sofá ese día o va a haber situaciones. Ese amor se diluye, porque Dios nos hizo de tal manera que necesitamos ritmos, momentos apartados, tiempos intencionales. Decir todos los días son de Dios puede convertirse en, entonces ningún día es realmente de Dios. Ningún día es realmente para Dios. Y recuerda, Dios no estableció un día porque Él lo necesita, sino porque nosotros lo necesitamos para detenernos y reenfocarnos en Él, para descansar en Él. Ahora hay que aclarar algo muy importante. El día del Señor no reemplaza la vida diaria con Dios. Tampoco alguien vaya a pensar, muy bien, vivo para Dios un día y el resto es para mí. No es así tampoco. El orden correcto es
toda la vida y todos los días son de Dios. Y precisamente porque todos los días son suyos, Él ha apartado uno para que no lo olvides. Todo es de Él. Otra objeción que tal vez alguien ya en algún momento en sus mentes ha podido plantearse es por qué ya no guardamos el día de reposo, el Sabbat, en el día sábado, sino el domingo. Esta es una pregunta muy común, especialmente porque existen ciertos grupos que la plantean. Para responder bien necesitamos entender un par de cosas. Primero, la palabra Sabbat no significa sábado. Si alguien no lo sabía, pues no significa sábado, significa reposo, descanso. Así que no se refiere primero a un día específico de la semana, sino a un principio. Detenerse para redireccionarse a Dios. El énfasis no está solo en el nombre del día, sino en el significado del día. Así que esa es una primera cosa. Segundo, y más importante, el cambio del día ocurre por una razón importante. Porque si va a haber un cambio, debe haber una razón sumamente importante. ¿Y sabes cuál es la razón? Por la obra de Cristo. Y ese es un punto central. Cristo no vino a eliminar el reposo, vino a cumplirlo. Todo lo que el reposo señalaba, descanso verdadero, liberación, comunión con Dios, encuentra su plenitud en Él. Él es el reposo. Por eso Él puede dirigirse a todos los que le seguían, viendo sus corazones atribulados, especialmente en ese contexto de los fariseos, donde tú tenías que hacer muchas cosas para intentar ganar el favor de Dios y nunca era suficiente. Viendo su tribulación y conociendo sus corazones, el Señor les dijo, como nos dice todavía a nosotros, en nuestro intento muchas veces insuficiente de querer alcanzar la aceptación de Dios por nuestros esfuerzos: venid a mí. Venid a mí todos los que están cansados, cargados, y yo os haré descansar. Así que no es una razón insignificante. ¿Por qué entonces el domingo? Porque algo decisivo ocurrió con la persona de Cristo. Cristo resucitó el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Y la resurrección no es un hecho menor, no es un detalle simplemente, es el centro de la historia misma de la redención. Por eso vemos que la iglesia se reúne el primer día, que adora ese día y que lo llama el día del Señor. Esto no es un cambio arbitrario, es una respuesta a la obra de Cristo. El cambio del sábado al domingo es teológico. Antes el sábado miraba hacia atrás, la creación, la liberación de Egipto. Ahora el día del Señor celebra algo mayor: la resurrección de Cristo, la nueva creación, la redención definitiva. Y aquí está lo hermoso: cada vez que llega el día del Señor, no solamente descansamos, pero descansamos por una razón: porque otro ya hizo la obra. Porque el reposo del que habla la Escritura no es simplemente dejar de trabajar, es descansar en una obra que ya fue hecha por nosotros. Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Cristo llevó el peso que nosotros no podíamos cargar. Cristo hizo la obra que nosotros jamás podríamos completar. Y cuando Él dijo, consumado es, no solo estaba terminando su sufrimiento, estaba abriendo el verdadero reposo para su pueblo.
Ahora, cada vez que llega el día del Señor, no solo estamos marcando un día en nuestro calendario, estamos recordando una realidad eterna, que nuestra salvación no depende de nosotros, que nuestra vida no está en nuestras manos, que nuestra esperanza no está en nuestro esfuerzo, sino en Cristo. Cuando descansamos, estamos predicando con nuestras vidas: ya no soy esclavo, ya no tengo que sostenerlo todo, Cristo lo ha hecho todo por mí. El sábado apuntaba hacia un reposo prometido, pero ahora el día del Señor celebra el reposo cumplido en Cristo. Entonces, cuando apartamos el día del Señor, no estamos perdiendo el Sabbat, no estamos siendo menos bíblicos como algunos grupos mencionan. No hemos perdido el reposo, lo hemos encontrado y lo hemos hallado en la persona de Cristo. Y este día del Señor funciona para nosotros como un recordatorio semanal de un anticipo del reposo final, donde por la eternidad disfrutaremos de la fatiga del pecado, del cansancio de ver este mundo quebrado, y nuestras vidas enteras serán dispuestas para nuestro Señor. Así que ahora la pregunta no es simplemente ¿guardas o no guardas un día? La verdadera pregunta es: ¿en quién estás descansando? Porque de eso habla al final el corazón del día de reposo. Porque puedes dejar de trabajar y aún así no descansar en Dios. ¿Sabías eso? Puedes asistir a la iglesia y aún así vivir cargado. Pero el verdadero reposo comienza cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y descansamos plena y completamente en Cristo. Por eso, hermanos, cuando llega el día del Señor, no lo veas como una obligación, míralo como una invitación a detenerte, una invitación a soltar el control, una invitación a recordar que tú no eres Dios. Y eso es una buena noticia, porque hay uno que sí lo es, y ese no descansa, para que tú puedas descansar en Él. Así que esta semana y cada día del Señor, detente, reenfócate, deleítate en Dios y recuerda, tu vida no se sostiene por tus manos, se sostiene por las manos de Cristo. Descansa en Él. Vamos a orar. Oh Señor maravilloso, Padre de gracia y misericordia, qué maravillosa es tu palabra, Señor, que nos reconforta, nos alivia y nos recuerda de tu maravillosa gracia. Qué alegría es saber que hay un descanso, que hay un reposo para los que son tuyos. Y es maravilloso entender, Señor, que tenemos la dicha y el privilegio de comunicar esta realidad en nuestras vidas cada semana. Reconocer quién eres y lo que has hecho por nosotros, Señor. Perdónanos, porque cuántas veces hemos minimizado, no hemos guardado, Señor, tu día como deberíamos. Y lo hemos tomado en poco, en vano. Pero en todas las cosas que hagamos, Señor,
en la oportunidad que tú nos das para reenfocarnos en ti. Que podamos priorizar, Señor, ese día en particular, para que seamos saciados de ti, para que seamos, Señor, nuevamente refrescados por tu palabra, alentados, porque cuánto lo necesitamos en medio de este mundo caído, cuánto lo necesitamos en medio de nuestro propio corazón que todavía lucha, que no quiere confiar en ti, que no quiere descansar en ti muchas veces. Pero mayor es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque, Señor, en nuestro espíritu renovado anhelamos, gemimos, porque anhelamos estar no solamente un día, sino en estar en aquel día cuando nuestro gozo será pleno y total. Nuestro reposo y descanso eterno estarán plenos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos mirar con una óptica distinta y ver, Señor, que tú nos has dado este tiempo especial para mirarte a ti, para ser renovados, junto a tu pueblo, en comunión, fortaleciéndonos los unos a los otros, enfocándonos en ti, Señor, y en la obra que ha hecho tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Te pedimos que obres en nuestras vidas y que despiertes cambios profundos, Señor. No porque queremos alcanzar algo, sino porque ya lo tenemos todo en ti. Y que sea una muestra visible de un pueblo agradecido que te pertenece. Pero principalmente, Señor, gracias por Cristo, que es nuestro descanso. Y en su bendito nombre oramos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, amados hermanos. Mañana es el día del Señor.